Corea del Sur posee una rica tradición artística y artesanal que ha venido evolucionando a lo largo de los siglos. Pero a pesar del aparente esfuerzo del gobierno por preservar lo que ellos llaman los tesoros nacionales vivos, seamos honestos, cuando hablamos de Corea del Sur, lo menos en lo que pensamos es en su arte o en su artesanía. Pero como en este canal estamos comprometidos por intentar comprender un poco mejor la cultura coreana y así poder disfrutar más, por ejemplo, cuando ves K-dramas, ya que por ejemplo, cuando yo veo K-dramas históricos, veo cositas y me pregunto ¿por qué de esas cositas? No nos podemos saltar este tema. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a hablar sobre el arte y la artesanía tradicional de Corea. Pero en este caso no vamos a hacer el típico balance histórico de cómo se ha venido desarrollando. No. Quiero invitarte a hacer un viaje diferente. Quiero que nos concentremos simplemente en dos representaciones artísticas que considero claves para la historia de Corea y que nos permitirán entender un poco mejor su cultura. Empezando por el celadón coreano. Esto de aquí es celadón. Es un jarrón con un diseño y técnicas muy específicas que fueron desarrolladas utilizando una cerámica propia de China. Y de hecho, lo más común es que asocies ese tipo de imágenes con China. Son los típicos jarrones chinos que los multimillonarios tienen guardados en bóvedas de máxima seguridad porque valen miles y miles y miles de dólares. La cosa es que a pesar de que es cierto que China se hizo experta en el celadón, sobre todo entre el siglo II y el siglo VII después de Cristo, fue Corea con su porcelana la que dio inicio al periodo de oro del celadón. El celadón de Corea alcanzó tal grado de sofisticación que poco a poco fue desplazando a la producción de cualquier otro tipo de cerámica en la región. Y esto es bastante curioso teniendo en cuenta que se producían estas cosas solamente para observarlas. Literalmente eran piezas que estaban hechas para contemplar su belleza, no para ser utilizadas. Porque evidentemente no te vas a hacer un jugo de guanábana en un celadón de la dinastía Yuan. Claramente, para esta época sí que habían piezas que se hacían en este material y que se terminaban utilizando, pero lo cierto es que la complejidad de la técnica y la perfección que alcanzaron en el acabado de este tipo de productos es lo que hace que su valor sea tan alto. Además, en Corea se desarrolló una técnica única en todo el planeta, por lo menos hasta ese entonces, los diseños incrustados y no pintados, que es lo que de hecho encontramos en cualquier otra parte del mundo. Yo hago una cerámica y la pinto. Como ya te comenté, fue tanta la popularidad del celadón coreano que poco a poco las importaciones de celadón chino comenzaron a disminuir al punto que terminaron cesando por completo. El inconveniente aquí es que el desarrollo del celadón coreano no pudo ser posible sin el intercambio tecnológico y de conocimientos con los maestros de cerámica de China. Esto fue lo que permitió que justamente alcanzaran tal grado de perfección y al mismo tiempo fue en la propia China que se hizo popular el celadón coreano. Así que al combinar todos estos factores terminó quedando el celadón como algo chino, lo que es mucho más paradójico aún cuando te enteras que celadón ni siquiera es el nombre que le dieron los chinos ni los coreanos. Celadón es un nombre que se le dio en Francia gracias a una novela francesa. Celadón es el nombre de un personaje de una novela muy popular del año 1610 que llevaba cintas de un color similar al de la porcelana. Y como en esa época los productos chinos eran muy populares en Francia, los franceses asociaron el nombre celadón a estas piezas. Y bueno, se quedó el nombre celadón. Te voy a ser honesto, estoy haciendo un poco de trampa al unir pintura y caligrafía en un mismo lugar, pero tiene una justificación. En ambas se utiliza pincel y se utiliza pintura. La pintura coreana está curiosamente partida en dos. La monocromática, asociada a la clase alta de Corea e influenciada por el confucianismo y las artes chinas, y por otra parte la pintura con colores, que es un arte más popular de influencia budista e inspirado en el arte indio. Es una cuestión de clases sociales, pero no nos vamos a distraer en esto. Vamos a hablar de la caligrafía. ¿Qué tal si te digo que la caligrafía es una forma de arte asociada a la meditación? Escribir bonito es un arte. Aunque podemos estar de acuerdo o no, porque tendríamos que definir lo que es un arte, pero lo cierto es que escribir bonito requiere técnica,
requiere paciencia y requiere práctica. Estas escenas donde personajes comienzan a dar pinceladas mientras están sumergidos en sus pensamientos no te están mostrando a una persona escribiendo, sino a una persona meditando. Por si no lo sabes, meditar no es precisamente esa imagen que comúnmente se tiene de que cierras los ojos, pones la mente en blanco y empiezas a levitar mientras una luz comienza a bañarte. No. Lamentablemente no es así. Meditar es lograr enfocar tu mente en una sola cosa y mantener ese enfoque durante un largo periodo de tiempo. Inténtalo. Vamos a intentarlo, si suena muy sencillo. Piensa en un cocodrilo. Piensa en un cocodrilo. Quiero que mantengas ese cocodrilo durante todo el tiempo posible, que más ningún pensamiento te perturbe y que solamente esté el cocodrilo en tu mente. ¿Cuánto tiempo eres capaz de pasar sin que el cocodrilo desaparezca? Sin que el cocodrilo deje de ser tu foco de atención. ¿Ves que es complicado? Esta es de las cosas que más me ha gustado comprender, que la caligrafía coreana proveniente de China y que se realizaba con caracteres chinos antes de la invención del alfabeto propio coreano es una expresión artística y una forma de meditar al mismo tiempo. Y con esto quiero cerrar por el momento, aunque soy netamente consciente de que este video tiene un título que podría abarcar mucho más. No olvidemos que el arte y la artesanía de un país, ya sea Corea o cualquier otro, es una representación también de su historia, de su cultura y de sus creencias, por lo que resultaría bastante interesante también poder compararlas con sus semejantes occidentales. Así que si con el tiempo veo que hay interés en este tema, podemos seguir profundizándolo.